iniciar, yo quisiera platicar con usted de algunos pensamientos, de unas cosas que traía el Señor a mi corazón en estos días, con respecto a una parte de las Escrituras, y yo le voy a invitar a que me acompañe a Juan capítulo 8, verso 39, perdón. Y aunque obviamente nosotros tendríamos que leer el contexto de esas escrituras para poder entender, para poder saber qué es exactamente lo que la palabra nos está declarando, de hecho le invito a que usted lo pueda ver, ¿verdad? El contexto de ello, pero quiero llevarlo aquí porque me es importante, o más bien me basé en este verso. Que fueron las palabras que resonaron prácticamente en mi corazón, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor en Juan capítulo 8, verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Diga conmigo, las obras de Abraham. Ok, entonces, quiero leer también en una versión que es la Jerusalén 1976, donde dice aproximadamente lo mismo, solo que la última parte es la que me interesa hacerle énfasis. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. No les dijo, las obras de Abraham haríais, sino les dijo, hacedlas. Entonces, me gustó porque ya no lo dice como que lo hubiesen hecho, sino como hay que hacerlas. Y entonces, yo quisiera llevarlo también a que me acompañara, por favor, a Gálatas capítulo 3 y verso 7, porque de ahí vamos a encaminarnos hacia lo que el Señor puso en mi corazón en de estos versos y hacia dónde quisiera plantar esta semilla en su corazón. Lo tiene Gálatas capítulo 3, verso 7. Perdón. Dice la palabra del Señor, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Se lo vuelvo a leer. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo, porque se está dirigiendo a los Gálatas, ¿verdad? Esa es una de las 14 cartas que el apóstol Pablo envió. Entonces, hermano, ¿a quién se está dirigiendo entonces el apóstol Pablo? Si la Biblia dice que el apóstol Pablo mismo, hablando de él y la comparativa que hace con el apóstol Pedro, es que Pedro fue enviado a los judíos como él fue enviado a la gentilidad, dice la palabra. Entonces, ¿a quién nos está hablando? Sí, va casi como preguntarle de qué color era el caballo blanco de don Pedro de Alvarado, ¿va? Era blanco, ¿no? Le estoy dando la respuesta. Nos está hablando a nosotros. Entonces, la pregunta es, si nosotros estamos los que somos de fe, pregunto yo, ¿usted es de fe? ¿Por qué dice usted que es de fe? Póngame una base para decirme que es de fe. No por feo, ¿verdad? Sino de fe. Porque usted es bonito, por eso no puede ser por eso. ¿Ah? Porque escuchamos la palabra. Porque no lo vemos y creemos. Porque creemos en Cristo. Ok, bueno. Está bueno. Todo lo que usted dijo está bien, ¿verdad? Pero recuérdese que nosotros venimos del linaje de Cristo. Ahora, la Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pero que nosotros, hermanos, somos también, de alguna manera, fuimos incrustados dentro del linaje de Abraham. Porque el padre de la fe es Abraham. Y de hecho, el mismo Señor Jesús vino de ese linaje. Porque de Abraham, la Biblia lo dice,
que en él fueron benditas todas las naciones. ¿Verdad? Si los judíos decían, porque el Señor aquí no está hablando con fariseos. Usted ve el contexto y va a ver que está hablando con judíos. Y entonces, él mismo siendo de esa nacionalidad, entonces él estaba siendo parte de la descendencia de Abraham. Ahora, usted y yo somos de fe porque la Biblia dice que solamente por fe se es salvo. Entonces, si usted y yo somos salvos por fe y quien nos salvó es Cristo Jesús, entonces nosotros por eso somos de fe. Y si somos de fe, también hemos venido del linaje de Abraham. Ahora el Señor dice, en Juan 8:39, en esa versión Jerusalén, entonces hagan las obras de Abraham. Y es interesante ver que en ese pasaje, cuando usted empieza a analizarlo, se va a dar cuenta, hermano amado, que dice que esos judíos, en los primeros versos, creyeron en el Señor Jesús. Pero que después el Señor les empezó prácticamente a confrontar con respecto a lo que ellos a ver si realmente habían creído en Él o solamente era, como les dijo en alguna oportunidad, para que les diera de comer, ¿va? En otras versiones no dice comer, sino de hartar. Entonces, hermano amado, los empezó a confrontar y entonces ellos le dijeron, pero es que nosotros somos hijos de Abraham, tenemos un padre, y también le dicen le dicen ellos al Señor que su padre es Dios. Y también lo insultan al Señor. Porque le dicen ellos mismos, nosotros no somos, ya cuando el Señor los empezó a presionar un poco más para ver si realmente habían creído en Él, le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Casi le dijeron como tú, ¿verdad? Porque ellos tenían esa mentalidad. Entonces, usted sabe toda la situación que se dio ahí con María. Entonces, a donde yo quiero llevarlo es que a dos cosas. Uno, primero que la palabra obras es, aquí en el griego es la palabra ergón o ergon, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Que denota un trabajo, un empleo, una tarea, una obra. Significa también o da a entender toda obra de fe. Por eso también somos de fe. Amén. Son todas aquellas actividades que se emprenden por causa de Cristo. Y entonces aquí quiero nada más hacer énfasis en esto porque, hermano amado, yo se lo he dicho muchas veces, pero aquí está el por qué se lo digo. Todas las cosas que usted hace aquí, en esta tierra, todas las cosas que usted y yo hacemos en esta tierra, que son obras, definitivamente, pero las hacemos por causa de Cristo. Es decir, por la fe que nosotros tenemos en Él, entonces esas obras, hermano, son obras, trabajos de fe. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, por ejemplo, digamos, si usted viene y empieza a limpiar cada una de las sillas que están en este lugar, entonces usted está haciendo una obra, un trabajo de fe. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que todo el que sabe hacer lo bueno que todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado, pero todo lo bueno proviene de fe. Entonces nosotros, cada cosa que hacemos en este lugar, aunque parecieran físicas, pero tienen una repercusión espiritual. Porque la fe es precisamente, usted me lo dijo hace un rato, es creer en el Señor Jesucristo. Ahora yo pregunto, hermano amado, ¿qué cosas hizo el Señor estando aquí, siendo Él la fe misma? Trabajó para la gente. Dice la Biblia que lavó los pies de sus apóstoles, por ejemplo. Entonces, ¿qué trabajo era eso? ¿Era un trabajo espiritual? No, era un trabajo visible, era un trabajo, hermano, que se podía contemplar aquí, pero que tenía una repercusión espiritual. Entonces, por eso usted cada cosa que hace aquí, basado en que es hacia el Señor, es una obra de fe, es una actividad que emprende por causa de Cristo. Entonces es una obra de fe lo que está haciendo. ¿Sí me doy a entender o no?
Entonces, por ejemplo, si usted le hace un bien al que tiene al lado suyo, usted está obrando en fe. Porque él es parte de algo que se llama el cuerpo místico de Cristo. Amén. Ahora, entonces imagínese usted, si usted por ejemplo le mete un codazo al que tiene al lado suyo. Sin qué ni para qué. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? Dañando. Es decir, ya no está haciendo obras de fe, sino obras de maldad. Entonces, a lo que quiero, hermano, que me entienda nada más, y claro, no es esto de lo que le quiero hablar, pero quiero ponérselo entre paréntesis, nada más aprovechando el tiempo. Cada una de las cosas que usted hace para este lugar y en este lugar, hermano, y no porque solamente nosotros seamos el cuerpo de Cristo, no, sino es porque es donde usted está plantado dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Si usted estuviera en cualquier otra iglesia y cualquier cosa que hiciera ahí también, está haciéndolo para el cuerpo de Cristo. Es una obra de fe. Entonces, cada cosa que usted hace, hermano amado, no es para el pastor, no es para el hermano, no es para que se le aplauda. Por eso, si nadie le aplaude, si nadie le dice que está bien, si nadie le dice absolutamente nada, usted tiene que seguir haciéndolo. Porque es una obra de fe. Amén. No lo hace para nadie, lo hace para el Señor Jesucristo. Y entonces hay otro pasaje en las Escrituras, tal vez si alguien me lo puede buscar, por favor, si fuera tan amable, para que vea que no me lo estoy sacando de la manga. Dice la Biblia que consigo, el que muere, los justos que mueren, consigo a ellos, los siguen sus obras. Cuando lo tenga alguien, puede levantar su mano, le van a llevar el micrófono para leerlo. Las obras van a seguir con ellos. Entonces, la repercusión no es solamente para aquí. La repercusión es una repercusión espiritual. Aquí lo tiene la hermana, no sé si pueden traer el micrófono. Es una repercusión para siempre. Es eterna. Una vez que usted y yo entramos al cuerpo de Cristo, entonces las cosas se eternizan. ¿Sí me doy a entender? Amén. Creo que no mucho, pero ahorita ya no voy a enfatizar mucho en esto, porque quiero avanzar hacia lo que quiero decir. Amén. Sí. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen. Va, entonces, dos cositas. Una, si por ejemplo usted está cansado para venir a la iglesia, si usted está cansado para hacer las obras de la iglesia, si usted está cansado para trabajar dentro de la iglesia, no es tiempo de cansarse, usted va a descansar hasta que se muera. Así dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, mientras tanto, tenemos que estar trabajando. Ok, entonces, y lo otro es que esas obras lo van a seguir toda la eternidad. Lo que hizo, lo que hace usted aquí, en fe, para el cuerpo de Cristo, los que están en Cristo, dice ahí, en la fe metidos, sus obras los van a seguir. Entonces, le voy a dar un consejo. Procure que lo que usted hace para la iglesia, dentro de la iglesia más bien, entiéndase el cuerpo místico de Cristo, incluyendo los hermanos, lo que usted ve alrededor, lo que usted aporta dentro de la iglesia, hermano amado, eso va a tener una repercusión espiritual. Pero le voy a dar un consejo, hágalo con amor y hágalo diligentemente, porque entonces va a tener una repercusión mayor. ¿Amén? No está convencido, pero ni modo, ¿verdad? Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Así que no es mi culpa. Ok, entonces, si nosotros tenemos que hacer las obras de Abraham para no matar el cuerpo de Cristo, porque eso, cuando usted lee los pasajes ahí, mejor leámoslo, ¿verdad? Porque eso de estarle diciendo, no me gusta, le quiero leer el contexto, Juan 8:39. Oiga lo que dice la palabra. Vamos a ver, solo déjeme llegar nada más.
Juan 8:39 dice, desde antes, ¿verdad? Para tener ese contexto que necesitamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, judíos que habían creído en él. ¿Usted ya ha creído en él? Amén. Ok, entonces usted está constituido como un judío, pero no judío de nacimiento, ¿verdad? Sino es un judío espiritual. De eso ya hablamos con respecto a la circuncisión el domingo pasado. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Para empezar, sí estaban mintiendo, porque no ellos, sino sus padres, pero ellos estaban en los lomos de sus padres, habían sido esclavos, ¿verdad? Habían estado en Egipto. Pero bueno, sigamos. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis ¿qué? Matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, mire hermano, si algo es importante, es que nosotros podamos obrar en las obras de Abraham, porque entonces no vamos a procurar matar el cuerpo de Cristo, sino lo vamos a amar. ¿Quién es el cuerpo de Cristo ahora? ¿Ah? Los que están alrededor de usted. Usted y los que están alrededor de usted. Y mire que no estaba hablando con fariseos. Los fariseos ya lo querían matar al Señor, pero estos eran judíos que habían creído en Él. Entonces, si usted ha creído, procure no matar a nadie en esta iglesia. Y fíjese que matar no es así de que traiga usted como estos locos que se andan metiendo a las escuelas, ¿verdad? Matar a alguien usted lo puede hacer solamente con decir algo mal, que no es cierto de ese a alguien más, ya lo mató. Si lo calumnió, si habló de él, si levantó un chisme, si dijo algo de eso, ya lo mató. Entonces nosotros debemos de entender que debemos de hacer entonces las obras de Abraham para poder alcanzar el no matar a nadie. A Moisés le pasó. Empezó matando egipcios y después iba a terminar matando a los suyos, hermano. Tanto que aquellos le dijeron, ¿qué? ¿Nos vas a matar igual que a los que mataste hace 8 días? Pero bueno, tendríamos que hablar de la ley, ¿verdad? Que representa a Moisés. Pero Abraham representa la fe. Y dentro de la fe está la gracia, que es a la que nosotros pertenecemos. Amén. Ok, entonces, sigamos adelante. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham haríais. Y en la versión del 76, Jerusalén dice, hagan las obras. Entonces yo quiero entrar directo al desarrollo del tema. Y creo que tengo suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, veamos cuáles son las obras de Abraham. Y posiblemente no vayamos a poder ver todas, porque son muchas las obras de Abraham. Pero veamos las que podamos. Tal vez sea solo una, ¿verdad? Ok. Vaya conmigo entonces a Génesis capítulo 17 y verso 3. Y ahí vamos a empezar a ver las obras de Abraham. Obras dijimos que es trabajo, ¿verdad? Okay. Basado en eso, basado en que es trabajo, basado en que es toda obra de fe, basado en que es actividades que se emprenden por causa de Cristo, también eso significa, la palabra ergón es con la idea de empresa, es una acción o es un acto lo que se hace. Amén. Ok. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 17, verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Ok, entonces, una de las cosas que podría alguien refutarme en este momento es decirme, sí, pero ahí no era Abraham, era Abram. Amén, yo le diría, sí, usted está en lo correcto, en su lógica humana está en lo correcto, pero la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir,
Usted puede ver, dele una miradita al que tiene al lado suyo. Ok. ¿Verdad que está un poquito mal emplasticado? ¿Verdad que, pues me refiero en cuanto a la santidad, pues, ¿verdad? Es que usted siempre lo agarra por otro lado, no sea así con el hermano, hombre. Ok, entonces, hermano, la Biblia dice que el que tiene usted al lado suyo es santo. Pero si usted lo vuelve a ver otra vez, no muy parece. Y a veces tiene actitudes que lo hacen ver menos santo. Al contrario, a veces se pone rojo. Y a veces hace así para esconder la cola. No se ve tan santo. Pero la Biblia dice que es santo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso no es. Sí es. Sí es. Aunque ahorita no sea un producto terminado. Eso es algo así como por ejemplo, si usted se pusiera en una fábrica, yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de ir a una fábrica donde hacen, o ha ido, donde hacen plásticos. Entonces usted ve que tiene líneas, ¿verdad? Son unas grandes máquinas. Entonces dice, en esta máquina se produce, qué sé yo, vasos de plástico, esta otra, platos de plástico, esta otra, tenedores de plástico. Pero si lo llevan al principio, usted lo único que ve son un montón de bolitas así, chiquititas, que usted le dice, esto es el tenedor, dice alguien. Si usted lo ve y dice, esto no es un tenedor, esto es una bola de plástico. Sí, pero lo que pasa es de que cuando ya llega al final, ya está hecho un tenedor. Y así es como está usted ahorita. Usted está hecho una bolita. Bueno, no me lo vaya a interpretar, malinterpretar, por favor. Está usted como esa bolita, ¿verdad? En el ejemplo que estoy dando. Pero ¿cómo quiere el Señor? ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Así? Como en el principio. Lo ve como en el final. Entonces, de igual manera, Abraham era Abraham en ese momento. De hecho, en este mismo pasaje, cuando usted se salta al verso 5, conmigo por favor, vea lo que dice. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Porque Abraham, sin la hacha, ya vamos a ir a eso. La palabra Abraham significa padre altivo. Es decir, padre orgulloso. Eso es lo que significa. Yo no sé si hay algún Abraham aquí. O alguna Sarai, ¿verdad? ¿Quiere que le diga qué significa Sarai? ¿Ah? ¿Sí quiere que sí? Es que vamos a hablar en el de matrimonios de eso. Mejor quédese con la incógnita. Sarai significa la que quiere ser cabeza. Pero véngase mejor el sábado. Y ahí vamos a platicar, ¿verdad? Para que no me vaya a apedrear ahorita. Ok, entonces, ya no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Que significa, porque te he puesto, dice, por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre de muchedumbres o de muchas gentes. Eso es lo que significa. Ok, pero volvamos al verso anterior. Entonces Abraham, ya Dios en ese momento, ya no lo miraba como Abraham. Ya lo estaba viendo como Abraham. 2 versos más tarde ya le cambia el nombre. Ya el Señor estaba, hermano, pero así como aquel niño que quiere abrir los regalos el día de su cumpleaños. Le iba a decir el 24 de diciembre, pero usted ya no lo celebra. Ni yo tampoco. Entonces el día de su cumpleaños usted le da el regalo al niño y está así, pero no lo vayas a abrir ahorita. Hasta en la casa lo abrís. Es que no aguanta, hermano. Ahí va quitándole el moño, abriendo por un lado y cuando llega a la casa, porque lo que quiere es verlo. Así estaba el Señor. Hoy me voy a aparecer con Abraham, pero hoy le cambio el nombre. Porque quiero que empiece a hacer las obras de Abraham, de Abraham. Pero había que pasar por una, que es la primera, ¿verdad? Y entonces Abraham se postró sobre su rostro. No podemos hacer ninguna obra de Abraham si no hacemos la última de Abraham para empezar
las de Abraham. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces lo que hizo fue que él trabajó, ergón, en humillarse. Diga conmigo, humillación. Ok. Hay dos formas de llegar a la humillación. Una, que usted voluntariamente y yo nos rindamos y nos humillemos delante del Señor. Y la otra, que el Señor ponga a algunos hermanos para que sean su lija, para que lo pulan en humillarse. Pero de usted depende. Hoy el Señor le pregunta a usted, ¿cómo quieres? ¿Te humillas? ¿O te mando a algunos para que te ayuden? ¿Quiere ayuda? ¿O lo quiere hacer por usted solito? Ah, va. Padre, óyelos. Ellos están diciendo que solitos. Ok. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y entonces dice la Biblia, y Dios habló con él. Mire, hermano, si usted quiere que Dios le hable, debemos humillarnos. Esa es la última, pero la primera. La última de Abraham, pero la primera de Abraham, de sus obras. Humillarnos. La Biblia dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que en su tiempo Él os exalte. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la poderosa mano de Dios? ¿Ah? Los ministerios. Los 5 ministerios que están descritos en Efesios 4:11. Que sirven, dice la palabra, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Que podamos llegar a la unidad de la fe. Que podamos llegar a ser santos. ¿Por qué no alguien se lo lee, por favor? Capítulo 4, verso 10, 11 y 12, me parece que es. Si no estoy mal, para que usted se dé cuenta, hermano, cuán necesario es que venga la palabra del Señor. Por eso es necesario ser ministrados de una forma pastoral, que es la que más usted tiene aquí. Y yo espero que usted no se moleste conmigo. Y si se molesta, hacemos Santa Cena cada primer domingo del mes, ¿verdad? Para que nos pongamos a cuentas. Segundo, yo creo que usted y yo necesitamos, hermano, tener la administración apostólica, profética, evangelística, y también la magistral o la magisterial, que también de alguna manera el Señor me ha permitido tratar de llevarle esa administración. Pero cada vez que viene la administración a nuestras vidas, hermano, hay una confrontación a las cosas que no estamos haciendo bien. Pero entonces depende de nosotros si verdaderamente tomamos una actitud de humildad y humillarnos y decir, sí, Señor, la verdad es de que todavía soy Abraham, pero quiero ser cambiado a Abraham. Porque el que hace las obras de Abraham ama a Cristo. Amén. Ok, leámoslo por favor, hermana. Amén. Desde el 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros... Él mismo. No es una pensada de hombre. Él mismo lo hizo. Sigamos. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué es? Para perfeccionar. Entonces vuelva otra vez a ver al que tiene al lado suyo y dígale, a ti te están perfeccionando, santo o santa. Entonces cuando usted se sienta aquí y se ve ante el espejo de la palabra, lo que el Señor quiere es que nuestra actitud sea de humildad y de humillación. Por eso es la necesidad de la administración, que ahora vamos a tener un tiempo de administración para que usted venga y yo también. Yo se lo he dicho muchas veces, el primero que pasa aquí soy yo, ¿verdad? Que está al frente soy yo. Entonces yo necesito ser humillado. Más bien, necesito venir y humillarme, no ser humillado, venir y humillarme. Para que el Señor entonces, en su tiempo, nos exalte. Ok, eso es el día del arrebatamiento. Pero
Veamos. Sigamos. ¿Qué más? Ok, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Porque ahí sigue. Ahí está el micrófono. Perdón, hermana, es que yo la interrumpí. Perdón. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Va. Entonces, dése cuenta todo lo que dice ahí. La próxima, dígame, no me interrumpa, jovencito. Ok. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos todas esas cosas. Llegar a la meta final, ¿cuál es? Ahí dice, lea por favor. En donde para llegar a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos... para llegar a la medida de la plenitud de Cristo. A ser un varón perfecto. De tal manera que entonces no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y por estratagema de hombres, etcétera. Entonces, hermano amado, lo mejor es que cuando la palabra a usted le llegue y usted tenga que doblegar a su Abraham allá adentro para poder pasar a ser Abraham, porque es la primera de las obras, entonces venga y humíllese delante del Señor. ¿Y sabe qué? Va a amar más a Cristo. Cuando uno ama más a Cristo, entonces su servicio es mejor para el cuerpo de Cristo. Ya no es aquello de que, hermanos, vamos a tener este fin de semana a alguien que nos va a visitar, nos vienen a ministrar la palabra viernes, sábado y domingo. Ay, el sábado. El sábado me habían invitado a mí para una piñata, pastor. Y lo peor es de que estoy en servicio. No sea así, hombre. Un día tiene que tener uno de descanso. Bueno, si usted piensa eso, entonces quiere decir que su Abraham está muy vivo. Pero mejor sigamos porque esto, ya algunos están como los judíos contra el Señor Jesucristo. Vaya, a esa hora ya quieren apedrearlo. Bueno, entonces, depende cuán muerto quede Abraham. Y entre entonces Abraham a ser desarrollado. Recuérdese que usted dijo que usted es de fe. Entonces usted también es hijo de Abraham. Abraham es padre de la fe. Y quiero leerle de una vez esto, aunque no quería. Esta es mi conclusión. No voy a terminar aquí, pero esta es la conclusión. Solo se la voy a leer. Juan 8:42, no lo busque. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pero esa es la conclusión, llévesela en su corazón, sigamos mejor analizando a las obras de Abraham. Ok, verso 5, 17:5 de Génesis. No se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre altivo, ya lo dijimos, sino que será tu nombre Abraham, que es padre de muchedumbres, porque te he puesto por padre de muchas gentes o de muchedumbre de gentes. Ok, entonces, estamos bien. Yo no me acordaba a qué horas empecé. Ahí me ponen el amarillo a la hora que les pedí, por favor, hermanos. Voy a apresurarme. El haber incorporado al nombre de Abraham la letra H en hebreo implica muchas cosas. Y eso es lo que yo quiero platicar con usted. ¿Por qué? Porque, hermano, para poder desarrollar las obras de Abraham, tenemos que incorporar a nuestros nombres la letra H. ¿Amén? Ok, entonces, empecemos. La letra H en hebreo se escribe o se escucha como hey. Es H-E-Y, hey. Ahora, una de las características de la letra H es que es la quinta en el alfabeto hebreo. Y eso dice mucho. Porque cuando hablamos del número 5, hablamos de varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, ya dijimos los ministerios, que nos sirven a nosotros para ser humillados delante del Señor, o nos enseñan a humillarnos más bien, ¿verdad? Delante del Señor,
para después ser exaltados. Otra de las cosas que el número 5 significa es gracia. Entonces, hermano, el Señor lo que hace con nosotros, lo que Él quiere hacer, para poder hacer las obras de Abraham, usted y yo necesitamos ser graciosos. Pero no de payaso, ¿verdad? Como a veces es su pastor. No, gracioso es tener gracia. Entonces, porque mire, digamos, no es lo mismo que yo viniera y digamos, este es mi trapo, yo soy servidor hoy día, y entonces venir y me toca limpiar las sillas. Y entonces yo vengo y está la silla, ¿verdad? Ahorita voy a poner una silla aquí, que después vamos a platicar acerca de esto. Está la silla ahí y yo vengo, ¿verdad? Porque me toca servir. Bueno, vamos a servir. Ya, la otra. Ahí está. Ay, más o menos se ve bien ahí. Un poco torcida, pero ahí está bien. Está limpia. ¿Usted cree que eso es tener gracia para limpiar? ¿Usted cree que eso es una obra de Abraham? Definitivamente que no. Pero si usted llega con un buen ánimo, usted dice, Padre, gracias porque me permite limpiar la silla de tus santos. Donde se va a sentar, Señor, y si es soltero, ¿va? Donde se va a sentar mi princesa algún día. O mi príncipe azul. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo al que está aquí sentado, al que se va a sentar, Señor. Dale tu palabra, que entienda, que pueda humillarse, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor amado. Gracias, gracias, Señor. Tal vez hasta cantando. Entonces, la gracia de Dios llegó a su vida. Pónemelo allá, papito, por favor. Nosotros necesitamos de gracia. Porque entonces las obras de Abraham estaremos haciendo. Porque entonces sentiremos nosotros verdaderamente, hermano. Mire, hay un pasaje en las Escrituras donde el Señor Jesús mismo dice, vosotros me vestisteis cuando estaba desnudo. Vosotros me disteis de comer cuando yo estaba hambriento. Vosotros me atendisteis cuando yo estaba desfallecido. Y aquellos rascándose la cabeza y lo miraban y le preguntaron al final, ¿y cuándo te hicimos eso? Y entonces él le respondió, por cuanto a uno de estos se lo hicieron, a mí me lo hicisteis. Entonces, todo lo que usted haga para sus hermanos, para el Señor lo hace. Pero necesitamos gracia para hacerlo. Amén. Ok, entonces, valor numérico, 5. ¿Será que usted tiene el 5 ahí adentro metido? El 5 le decimos nosotros a las bolitas esas de vidrio en Guatemala, ¿va? No es que se vaya a tragar una para tener el 5 ahí, no. El 5, la gracia. ¿Quiere con gracia darle una sonrisa que tiene al lado suyo, hermano? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a veces le decimos, dale una sonrisa al hermano. La de la foto nada más, ¿verdad? Sin nada de gracia. El hermano que está allá saludando atrás. Cuando termina todo. ¿Usted cree que eso es gracia? Cada cosa que usted hace aquí debe de ser con gracia. Usted debe de llamar la atención hasta con gracia, debe de saber llamar la atención. Hermanos, si nosotros supiéramos realmente lo que implica la gracia de Dios en nuestras vidas, amaríamos más al Señor Jesús. Desearíamos más su venida. Ok, entonces, eso es lo primero. Segundo, en el hebreo pictográfico, es decir, en las figuras del hebreo, esa letra H tiene una forma de un hombre con brazos levantados. Más o menos es así. Usted puede ir a buscar ahí en el Google, ¿verdad? La forma. Y entonces,
eso significa, o el significado, porque recuérdese que, digamos, alfabetos como el hebreo, como el chino y como algunos otros, hermano, no tienen vocales. Las vocales son solamente para que los que no sabemos emplear eso lo podamos leer. Pero las letras de ellos son símbolos. Tienen una simbología. Y tienen también una gematría, es decir, tienen tienen una asignación numérica. ¿Ok? Entonces, en el hebreo pictográfico, la forma es de un hombre que tiene los brazos levantados y significa, oiga, mirar. En nuestras versiones, en español no se dice, no se puede leer mirar. Pero en la versión en inglés sí, porque es behold. Y está mucho mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, significa mirar, oiga, significa revelar. Revelar. Y significa también suspirar. Entonces, me llama la atención porque, digamos, cuando se le agrega a Abraham la letra H, usted se da cuenta que entonces en un momento el Señor lo saca. Dice la Biblia que fue cuando le dijo, ¿sabes qué? Hay que deshacer, yo te dije desde un principio, pero mientras eras Abraham no me entendiste, que había que dejar tierra y parentela, pero te trajiste a Lot. Y Lot solo le vivía sacando dolores de cabeza a Abraham, hermano. En ese momento Abraham. Lot tuvo que ir a rescatar, se fue para Sodoma, etcétera. Muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor le cambia a Abraham y le añade la H, la Hey, en él, entonces él empieza a mirar, empieza a ver, empieza a observar. En algunas otras partes, la letra H también tiene un significado de el soplo, un aliento, así como, porque el aliento cuando usted lo echa, ¿verdad? No se lo va a echar a nadie ahorita. Cuando usted sopla, no tiene ningún sonido. Es decir, no es como decir ah o decir ve, sino no tiene ningún sonido. Por eso es el soplo del Espíritu sobre la vida. Es el ruaj de Dios sobre la vida de uno. La acción del Espíritu sobre el hombre. Eso es lo que significa la H también. Ok. Entonces viene el Señor, hermano, y tal vez si alguien me busca ese pasaje, me parece que es capítulo 14, si no estoy mal, de Génesis, donde el Señor viene y le dice a Abraham, ya siendo Abraham, le dice a Abraham, ahora lo subió a un monte. Algunos eruditos dicen que no fue a un monte de esta tierra, sino que subió primero a un monte en la tierra, pero después lo sacaron de la tierra, para poder ver desde arriba toda la extensión de la tierra, porque fue cuando el Señor le dijo que todo lo que ve, hasta donde puede alcanzar a ver, donde puedes alcanzar a ver, todo es tuyo. Pero junto a eso le dio una promesa de que sus hijos serían como las estrellas, como el polvo de la tierra y como la arena del mar. Para ver esas tres cosas juntas, ¿de dónde se puede ver, hermano? A través de un satélite, ¿no? O si usted fuera astronauta, estaría allá afuera y ahí sí se contempla todo al mismo tiempo. Entonces, eso fue lo que hicieron con Abraham. Pero eso dicen los eruditos y dicen los rabinos, eso hecho la cuenta de ellos, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Entonces, ¿alguien lo tiene? Léanlo, por favor, quien lo tenga. ¿No lo tiene? ¿Sí? Solo aquí con el hermano, por favor. Bueno, José. Y dijo por mí. Solo perdón, hermano. ¿Qué? Estaba demasiado. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente
y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ok, ese es uno de los pasajes. Ahí dice que lo sacó al monte, ¿no? Si no, tal vez más adelante lo buscamos. Pero bueno, esa es una parte, eso es un pasaje paralelo. Pero nosotros, hermano, entonces lo que tenemos que, hacia donde lo que le quiero, digamos, se me fue la palabra. Lo que quiero enfatizar en usted es que entonces cuando tenemos la letra H, tenemos una visión diferente. Podemos ver ya no las cosas como la montaña que está delante de nosotros. Y por eso dijo el Señor, si ustedes tuvieran una fe como del tamaño de un grano de mostaza, anda, veme a mi oficina, por favor, si lo dejé ahí. Dentro de mi mochila, y si no, mira, yo creo que ahí esa es mi Biblia, ¿verdad? Sí, ahí creo que estaba, a ver si no me lo tiraron ya. Si hay una bolsita ahí, esa, mira, gracias a Dios. Te evité la fatiga. Va, mire, hermano, aquí está el grano de mostaza, ¿lo ve? ¿Cómo que no lo ve? Yo sí lo miro. Aquí está el grano de mostaza. Mire. Este es el grano de mostaza. Así. Ahí. Después lo voy a dejar aquí para que lo venga a ver. Me hicieron el favor de traerme un granito de mostaza. Este grano de mostaza, si usted y yo tuviéramos una fe de este tamaño, dice la Biblia que podríamos mover montañas. Entonces yo me pregunto cómo estará nuestra fe, ¿va? Si a veces no podemos ni mover a nuestra mujer, menos a una montaña. Bueno, si a veces no podemos mover a los hermanos para un día extra de culto. Bueno, sigamos. Entonces, hermano, si nosotros tuviésemos esa fe, y de hecho la podemos llegar a conseguir porque somos hijos de Abraham. Pero cuando la H está puesta en nosotros, entonces ya no veríamos la montaña como problema, sino que el Señor nos pondría arriba para contemplar lo que está detrás de la montaña. Las bendiciones que están detrás de aquel problema, o de lo que nosotros vemos como problema. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para los que aman al Señor, los que amamos al Señor, ¿qué dice? Todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Entonces, por grande que usted vea el problema, si somos hijos de Abraham, si obramos a la manera de Abraham, porque esa es otra de las obras de Abraham, que cuando el Señor le dijo, súbete a la montaña, se subió, fue ahí y subió, la escaló. No la rodeó, la escaló. Entonces usted y yo debemos de ir y vemos el problema ahí, vayamos hacia el problema. Y estando ahí en medio del problema, el Señor nos va a dar la salida. Porque la Biblia dice que juntamente con la prueba viene la salida. Así que ya está puesta ahí. Pero es necesario que usted y yo lo creamos. ¿Ok? Bueno, significa también revelar. Y eso es lindo, porque entonces usted y yo necesitamos revelación. ¿Cuándo recibimos revelación? Cuando viene esa H a nosotros, cuando viene el Espíritu a nosotros, cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Hermano, yo leo la Biblia mañana, tarde, noche, ya me la he leído, compré aquella cosa de la Biblia en un año, ya lo hice también 3 veces, 4 veces en mi vida he leído la Biblia y no entiendo nada. ¿No será que hay que ponerle una H a su Abraham? ¿No será que por estar haciendo las obras de Abraham y no las de Abraham, es que usted no entiende nada? Porque déjeme decirle que la revelación no es para nadie exclusivo. Es más, le voy a decir algo, ni siquiera es para la gente que ora mucho.
ni tampoco para el que escudriña tanto. Claro, hay que hacerlo, hay que orar. Yo no estoy diciendo que no se debe hacer. Pero, hermano, aunque usted no tenga todo el tiempo para poder escudriñar, ni todo el tiempo para poder orar, si usted hace las obras de Abraham, si usted le cree al Señor, si usted deja que ese Espíritu Santo precioso obre en usted, le van a dar revelación. Rapidito. En el hebreo moderno es la figura de un hombre viendo por una ventana. Entonces, la H significa ventana. Y tal vez aquí va a decir, salió el peine. Va. La Biblia dice que si nosotros traemos nuestros diezmos al alfolí, el Señor abrirá ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos. A las ventanas de los cielos. Entonces, ¿usted quiere ver la bendición de Dios? Sea fiel con sus diezmos. ¿Sabe por qué? Porque entonces los diezmos son una obra de Abraham. Aunque lo hizo siendo Abraham, él ya venía, como el Señor ya lo veía. Fue lo que hizo cuando después de derrotar a Kedorlaomer, dice que le dio a Melquisedec los diezmos de todas las cosas. Aún no siendo Abraham. Pero como el Señor ya lo veía como tal, en su presencia, entonces él vino y obró conforme a Abraham, no conforme a Abraham. Amén. Ok. Entonces, sea fiel con sus diezmos delante del Señor. Por ahí me estaba contando un hermano hace poco, ¿va? Que estaban en una iglesia, hermano, donde le pasaron a él la factura de lo que debía de diezmos. Dije yo sinceramente que bárbaro ese Abraham, ¿verdad? Porque eso no es así. Esto es por fe y por fidelidad. Amén. De mí nunca vaya a esperar que yo le mande ahí a cobrar sus diezmos, ¿verdad? Eso no se hace. No es obligatorio. Es por fidelidad. ¿Quiere que se le abran las ventanas de los cielos? De su diezmo. De su diezmo. Hermano, tengo 20 años de dar el diezmo y no miro nada. Hay que sanar su tierra. Hay que trabajar la tierra. Hay que cambiarle de Abraham a Abraham. Ok. Y por último, porque quiero, aunque hay muchas cosas más que tenemos que ver, representa adoración. La palabra en hebreo es adoración, la palabra es halel, que empieza con una H, de donde se deriva la palabra aleluya, que significa alabemos al Señor. Y solo quiero dejarle esto en su corazón. Vaya usted a buscar, a leer el Salmo 119, todo si puede, ¿verdad? Pero lea del verso 33 al 40. El Salmo 119 es todo el alfabeto hebreo. Y está subdividido de 8 en 8 versículos. Entonces, la letra Hei, que es la quinta, es decir, la parte 5, la división 5, está de los versos 33 al 40. Y cada una de las palabras en el principio, solo se las voy a leer, donde dice, en el 33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, etcétera, etcétera. Esa palabra lleva una H en el hebreo, la palabra enséñame. La palabra dame, que es en el verso 34, también lleva una H. La palabra guíame o dirígeme, también lleva una H, el verso 35. Verso 36, inclina, también lleva una H. 37, aparta, también lleva una H. Confirma, también lleva una H. Quita o líbrame, en el verso 39, también lleva una H. Y el verso 40, he aquí, dicen nuestras versiones, pero en el inglés dice behold, es decir, mira, también es una H. Es decir, todas las palabras primeras dentro del párrafo de los 8 versos de la palabra hey, todas tienen H. Porque es la manera en que nosotros vamos a entender los estatutos del Señor.
cómo llevarlo, cómo guardarlos en el corazón y cómo practicarlos. Porque entonces así estamos haciendo un aleluya. Es decir, un aleluyemos, que lo pusimos nosotros ahora, sí, que se puso así. Pero es un aleluya, es un alabemos al Señor. Así que en esta tarde ya, yo quiero dejarle este verso en su corazón y con esto quiero ministrar. La Biblia dice, si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Si nosotros somos hijos de Abraham por la fe, las obras de Abraham debemos de hacer. Entonces hoy yo quiero hacerle una invitación a usted. Y como ya hablamos que parte de venir aquí al frente es decir, me humillo delante de ti. Fíjese que, bueno, algunos lo expresan con lágrimas, otros no. No es necesario que usted llore al venir aquí. Simplemente la actitud de decir, yo me quiero humillar y reconocer que verdaderamente necesito, es lo que el Señor toma en cuenta. Porque el Señor ve el corazón y luego el ofrecimiento. Así que si en esta mañana hay alguien que quiera venir aquí al frente y decirle, Señor, yo quiero que imprimas, que pongas, que a mi nombre le pongas la H, que le pongas la Hey, que le pongas el soplo de tu espíritu para poder ver, para poder recibir revelación, para poder continuamente suspirar por tu venida. Está invitado. Puede venir a este lugar. Yo le voy a rogar que tratemos de ocupar todo el lugar, no se preocupe. Tal vez si alguien me ayuda, vamos a quitar esto de aquí, porque a veces es un poquito... Perdón. Pero le ruego en el nombre de Jesús, hermano, que usted empiece a orar y le empiece a clamar al Señor y a decirle, yo quiero hacer las obras de Abraham. Aquellos judíos que estaban ahí en ese lugar, habían creído en Cristo. Yo sé que tú ya has creído en el Señor, pero no es suficiente con creer. Nosotros necesitamos verdaderamente permitir hacer las obras de Abraham al Espíritu de Dios. Si por fe nosotros hemos venido a recibir a Cristo Jesús, si hay alguien que no todavía, este es el día para que pueda venir delante del Señor, humillarse y decirle, Señor, yo necesito. Yo me he sentido como un Abraham, como un padre altivo, como alguien que cada vez, porque esa es otra de las cosas, hermano, a veces se invita a venir al frente. Pero sabes, por esa misma altivez dices tú, yo no necesito de eso, yo estoy bien. Pero hoy es el día en que podemos venir delante de su presencia. Aquí no se trata de títulos, sino se trata de que nosotros podamos ser obedientes y humillarnos delante del Señor. Y decirle al Espíritu Santo, cámbiame hoy, Señor, mi nombre. Añádele a mi nombre la H. Añádele, por favor, a mi nombre, Señor, la Hey. Añádele, por favor, y enséñame.